Estás escuchando GPS, tu guía personal de superación, el programa de radio donde te brindamos guías para que tú puedas construir tu propia ruta de vida. Yo soy Silvano Leonardo y el día de hoy está con nosotros el maestro Walter Omar Hernández. Él es abogado litigante, especialista en derecho mercantil, director del consultorio jurídico de servicios integrales. Es una empresa que ya tiene más de 19 años dedicados a la recuperación de cartera vencida, es decir, cobranza. Él es socio fundador de Hernández Carreño Abogados, es creador también de la marca Toma Chocolate, Paga lo que debes, egresado de la Universidad del Valle de México y del Ilustre Colegio de Abogados en Lima, Perú. Muchas gracias, Walter, por aceptar la invitación. Al contrario, programa. Muy agradecido. Y el tema que nos va a tratar el día de hoy es acerca de la cobranza, ¿es así? De acuerdo. Bueno, y dentro de la cobranza nos hablará de qué es el crédito, por qué se necesita la cobranza, cómo le hago para salir de deudas incluso, todo este tipo de cuestiones. Muy bien, ¿no? Interesantes seguramente para nuestros jefes seguidores. Bueno, entonces empezaremos por que nos digas qué es un crédito. ¿Cómo no? Muchas gracias. Oye, antes que todo, Silvano, muchas gracias por la invitación. Sí. Te agradezco muchísimo, gracias a tu audiencia por escucharnos. Y lo que nosotros hacemos en consultorio jurídico es recuperación de cartera vencida. Eso es cobranza. No podría haber cobranza sin crédito. Entonces tenemos que definir primero qué es crédito. El crédito es fundamental para la vida y los negocios. Toda la gente que quiera crecer necesita un crédito. Y el crédito me llama a mí la atención porque la palabra crédito por sí solita viene del latín, que significa credere. Y credere significa creer. Así es que cuando alguien te da un crédito, quiere decir que alguien confió en ti, creyó en ti, de tal suerte que te dio un crédito de cualquier naturaleza. Puede haber sido en especie, puede ser en dinero. El punto aquí y lo elemental es que ese crédito, esa confianza que te fue otorgada, no se puede defraudar. O más bien, sí se puede, pero no se debe. Entonces, no se debe defraudar. ¿Qué hay que hacer? Pues devolver. En derecho se llama devolver la cosa o pagar la obligación. No tienes que pagar. O sea, si generalmente es dinero y generalmente lo que se devuelve es dinero, claro, ¿no? Con una tasa de interés. Pero hablando del crédito, pues si alguien confió en nosotros, hay que devolver ese crédito a quien lo dio, al acreedor en este caso. Hay muchas maneras de resolver conflictos, pero el crédito por sí solo, digamos, desde su etimología, en este caso latina, tiene una obligación, cierto peso moral, claro, ¿no? Porque hablamos de confianza. Y la confianza, como comentamos, no se debería de defraudar jamás. Si alguien creyó en nosotros, si alguien confió en nosotros, pues nosotros tendríamos naturalmente que devolverlo. E incluso sin necesidad de despachos como el nuestro. Claro, sí, porque ya es como tú dices, es un principio moral, si se puede decir así. De acuerdo. ¿No? Va con los valores y principios de la persona. Pero a veces suceden cosas en la vida de todas las personas que están fuera de nuestro alcance. A veces nosotros ocupamos ese recurso, pero nuestra circunstancia cambia. Y es natural. Entonces a lo mejor tenemos un trabajo estable, pedimos un crédito, pero después perdimos el trabajo, ¿no? Perdemos la chamba. Ese cambio de conducta o ese cambio de financiero en mi vida me genera un problema de liquidez. Eso hace que aunque yo quiera pagar mi obligación, no pueda. Y es un problema. Entonces, las empresas como la nuestra deberíamos de tener ciertos mecanismos para acceder a los deudores y poder facilitarles que ellos paguen. Pero no todas las empresas tienen esa visión. O no todas las Cuando personas. dices las empresas como las nuestras, ¿a qué tipo de empresas te estás refiriendo? En el caso, dirijo desde hace, híjoles, voy a decir mi edad si digo la del año. Muchos años, si quieres. Desde hace 18, este año cumplimos 19 años dirigiendo una empresa, es consultorio jurídico de servicios integrales, y lo que ahí hacemos es recuperación de cartera vencida. Hacemos cobranza. La cobranza es una industria malentendida, pero es una industria increíblemente necesaria, ¿no? Entonces, hay varias empresas que hacen esto en nuestro país. De hecho, hay una asociación que las agrupa a no la mayoría, pero un algunos. poquito estamos transmitiendo desde la Ciudad de México,
Porque bueno, como el video luego se puede ver en otros países para que se ubiquen que nos esté. De acuerdo. Sí, y bueno, pues hay varias empresas en nuestro país, en México, que nos dedicamos única y exclusivamente a recuperar cartera. ¿No? La verdad es que la cobranza es una industria, es mal entendida porque a nadie nos gusta que nos cobren, o habrá alguien de tu audiencia que le guste, pero tal vez más que nos, bueno, yo creo que sí, que nos cobren, no creo que a nadie nos gusta. Correcto. Pero además la forma en que nos cobran, pero eso ya es otra cosa. Pero es un tema importante. Sí. Pero antes que entres en eso, te quería hacer este comentario que me pareció muy interesante cuando hablas de la etimología del crédito. Y que yo creo que tampoco tenemos la mayoría de las personas claro eso. Es decir, solicitamos un crédito, pero como que no hay esa conciencia de estoy creyendo en ti, ¿no? Sí. A lo mejor habría que empezar por eso, sí. por poner esos letreros a quien da crédito, decir de dónde viene, que estoy creyendo en ti, como para reforzar eso que tal vez eso a lo mejor tú lo sabes mejor que yo, se ha perdido, ¿no? De acuerdo. Me refiero a que yo tengo entendido que años antes, por ejemplo, nuestros abuelos o los papás de nuestros abuelos tenían lo que se llamaba la honorabilidad de la palabra. De acuerdo. Entonces no necesitaban firmar nada. De acuerdo. Y ahora creo que se necesitan firmar muchos papeles para asegurarse de que no va a ser defraudada esa confianza. ¿Sí? Completamente de acuerdo. Eso que comentas es lamentable. Miren, voy a decir algo que atenta contra los abogados en general, pero el derecho es el fracaso del paraíso. ¿Qué quiero decir con esto? El derecho es necesario porque las personas no sabemos comportarnos en sociedad, entonces tienen que venir a regularnos, tienen que darnos un marco normativo para que nos comportemos, ¿no? Entonces, el derecho es el fracaso del paraíso. El derecho es no quiero decir que sea un mal necesario, se escucha todavía peor, pero es necesario, porque de otra manera nuestra conducta puede no ser la adecuada. En ese orden de ideas y conforme lo que tú dices, antes, como tú dices, nuestros abuelos, nuestro propio padre, era suficiente su palabra para cumplir con lo que te decía. Era un contrato, era un contrato no firmado, era un contrato verbal, pues, no escrito. Y ahora se ha perdido increíblemente eso. Para que nos confíen en nosotros, es necesario pues regular esa condicional. Claro. Y no es que esté mal, ¿no? Claro. Es algo que el mercado requiere. Y tienes que firmar un contrato, generalmente préstamo, tienes que firmar generalmente un pagaré, a veces tienes que dar garantías, ¿no? Inscribir las garantías, depende del monto del crédito, del riesgo del crédito, a qué va destinado tu crédito. Entonces los analistas de riesgo estudian tu caso particular y en base a eso pues te dan los montos y te piden garantías, ¿no? Si fuera necesario. Ahorita que estabas diciendo esto de el valor de la palabra y cómo nuestros abuelos, papás la tenían, pues aquí un pequeño paréntesis. Y nosotros. Y nosotros, sí, claro. La verdad es que así es, nos incluimos, yo sí me incluyo en eso también. Una pequeña anécdota, un grupo de amigos que se reunían cada determinado tiempo, las parejas de amigos ya durante varios años se reunían cada año, y en una de esas reuniones una de las esposas salió ahí por ahí un tema y medio personal, y ella delante de sus demás amigos, parejas de amigos, le pregunta: oye, cuando nos casamos, le dice a su esposo, tú dijiste que me ibas a querer toda la vida. Claro. Y pues tal vez no sea aquí el momento adecuado, pero sí me gustaría saber. Y él le contesta: eso fue lo que te dije y yo sigo en lo mismo, es mi palabra. Entonces es una anécdota muy chistosa, en el sentido de que, bueno, la mujer más bien está en el sentido de, pues, que le estén recordando, ¿no? Te quiero, te amo, etc. Pero cómo hasta esos extremos puede llegar en un momento dado, digamos, la palabra de una persona, ¿no? En este caso fue un caso real. De acuerdo. Ahorita que dices que te estén recordando, es justo lo que hacemos los despachos de cobranza. Estamos recordando la obligación del pago. Estamos recordando la obligación. Miren,
la verdad es que los deudores, todos somos deudores. Yo pienso que, al menos hablando de mí, pues yo tengo una deuda en mi tarjeta de crédito, claro, ¿no? Sí. O a veces tengo otro tipo de crédito, porque créditos hay muchos, ¿no? Hay créditos hipotecarios, hay créditos para prendarios, quieres comprar un coche, pues es un crédito prendario, necesitas un crédito de nómina, ¿no? Necesitas un crédito personal, o sea, hay muchos tipos de crédito, hay que saber qué crédito es para qué caso en particular, ¿no? Parte de los problemas en los que nos metemos todos los deudores, me incluyo, es que no sabemos ocupar los créditos. O sea, ocupamos un crédito para el cual no fue destinado. Me refiero, hablándole y para darle consejos a tu audiencia, que tú me dijiste, tú dales consejos, porque si no... Muchas de eso se trata este programa, guías para que puedan mejorar su propia ruta de vida. Sí, miren, uno de los problemas que cometemos la mayoría de los deudores es que utilizamos un crédito que no es el adecuado para lo que lo estamos destinando. ¿A qué me refiero? Normalmente la mayoría de los créditos que tenemos todos es una tarjeta de crédito. Ese crédito es un crédito revolvente. Eso quiere decir que se renueva, digamos, mensualmente. Es un crédito normalmente de tasa alta. Entonces, si tú no lo pagas cuando la totalidad de tu deuda a tu fecha de corte, vas a tener una tasa de interés que te va a acrecentar. Ese es el negocio de las tarjetas de crédito. Y a veces cometemos el error de pagar los mínimos, ¿no? Porque hay un tabulador que nos dice, pues tu mínimo es este, ¿no? Y pagamos solo el mínimo, y lo que estamos haciendo con eso es que todo lo que dejamos de pagar se va a sumar a una tasa de interés alta, ¿no? Y a veces pagamos cosas que, digamos, a veces yo quiero completar para comprar un coche de uso, y lo que hago es que dispongo de mi línea de crédito de mi tarjeta. Eso es un error, porque esa tasa es alta, esa tasa no está destinada para comprar un auto, ¿no? Entonces decimos, bueno, pues lo tengo aquí, tengo el problema y tengo el crédito accesible, lo tomo, ¿no? Error, ¿no? Ese tipo de errores son los que a veces cometemos y al final nos fastidian, ¿no? Claro, sí, porque entonces se va incrementando una deuda que igual puede llegar a ser impagable. Es correcto, ¿no? Sí, claro, completamente. Las tasas de interés son altas, las de las tarjetas de crédito. Se recomienda pagarlas su totalidad de manera mensual. Okay. Muy bien, entonces vamos a hablar ya un poco más en el siguiente rumbo, porque ya se nos está terminando el tiempo del primer rumbo. Vamos a hablar acerca de la necesidad de la cobranza. Tú nos vas a hablar más acerca de este tema, por qué es necesaria la cobranza y todo ese tipo de temas. Estás escuchando GPS, tu guía personal de superación, el programa de radio donde te brindamos guías para que tú puedas construir tu propia ruta de vida. Y hoy estás escuchando acerca del tema de cobranza con el maestro Walter Hernández. Mantente aquí en contacto, porque aquí marcamos rumbo.